Ser personas felices no significa que usted tenga que alcanzar la perfección, eso es prácticamente imposible, pero sí es importante que usted invierta su tiempo en salud mental, emocional, pero ¿cómo hacer para mantener un equilibrio y ser más personas felices que tristes? Está con nosotros la psicóloga Daniela Brenes para darnos las recomendaciones y también estamos en el Facebook Live para que ustedes hagan sus preguntas. Buenos días, doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Ahora, doctora, nos dicen que no estamos programados para ser felices, que nuestro cuerpo no está programado y nuestra mente para ser felices. Entonces, ¿cómo nos acercamos más al estado de felicidad si no es nuestra naturaleza? Creo que hay varios puntos importantes cuando se trata de acercarnos a ese estado. Dentro de eso me parece que una de las cosas más importantes es el poder conectar con nuestros valores personales. ¿Qué quiere decir eso? Poder encontrar esas metas que son realmente importantes para nosotros, esas metas que le dan sentido a nuestra vida de alguna manera. Y a partir de eso entonces empezar a dirigir nuestras acciones en esa dirección. Eso implica aceptar también nuestras emociones, no estar huyendo de nuestras emociones, justamente sentirlas y permitir que nos motiven en esa dirección en la que queremos ir. Y además el poder orientar también nuestras acciones en esa dirección en lugar de simplemente dejarnos llevar. Creo que esas tres cosas son muy importantes. Hay padres que quieren hijos prácticamente que sean perfectos, en notas, en comportamiento, pero eso es muy difícil y a menudo los hijos pueden sentir que sus padres están decepcionados de ellos. Entonces, ¿cómo pueden hacer los padres en este caso? Es importante, digamos, que a la persona se le pueda decir qué es lo que se espera de ella, pero esa expectativa no siempre tiene que ser en términos de resultados. ¿A qué me refiero? A que muchas veces los resultados están fuera de nuestro control y eso aplica tanto para personas en cualquier etapa de su vida, digamos niños, adultos. La cosa es que es importante que nos enfoquemos en, por ejemplo, no sé, esto que me hablabas de un examen. Si yo tengo un examen, me puedo enfocar en estudiar para el examen, en cómo me voy a preparar, pero pues está fuera de mi control qué tan difícil va a estar el examen, si voy a poder, no sé, dormir bien la noche anterior. De repente, en cierta medida puedo controlarlo, pero no al 100%. Entonces, es importante enfocarme en el proceso y no en el resultado. De la misma forma, en este caso, con los padres, es importante que puedan expresar a sus hijos qué expectativas tienen con respecto a ese proceso, en cómo también ir inculcando todos estos valores que van a ser los objetivos que van a tener también a largo plazo. De repente el que puedan ser personas exitosas, que muchas veces es el deseo que los papás tienen para sus hijos, se puede traducir entonces en fomentar, por ejemplo, el estudio como un buen hábito, pero no necesariamente el enfocarse en tienes que sacar una buena nota como tal. Hay padres que se convierten prácticamente en supervisores, que están ahí sobre los hijos diciéndoles cómo se tienen que comportar, cómo tienen que hablar, qué tienen que decir, qué no tienen que decir. Y aunque forma parte de la educación, a veces se cruza un límite. Entonces, ¿por qué pasa esto? Es porque, bueno, ahí hay que balancear un poco esta parte de justamente tengo que formar y tengo que inculcar, pero al mismo tiempo es importante que puedan enfocarse en darle el espacio a la persona para que también pueda desarrollarse y aprender todos esos hábitos por su cuenta. Es decir, claro, es importante que su hijo estudie y que saque buenas notas, pero más importante que el simple hecho de que saque buenas notas porque usted lo obligó a estudiar, es importante que aprenda la importancia de estudiar y que sea algo que pueda implementar por su cuenta y no simplemente por esa obligación, por así decirlo. O que pueda reconocer también qué son, por ejemplo, responsabilidades y con qué cosas tiene que cumplir, pero al mismo tiempo hacerlo por su cuenta. Cuando se habla de autoexigencia, a veces nos comparamos con los demás. Vemos que los demás tienen una vida casi perfecta, y más en las redes sociales, que mejor carro, más viajes, mejor casa, y uno dice, bueno, ¿en qué punto tengo que compararme para crecer y en qué punto no es sano? Es que ahí, bueno, creo que en primer lugar yo diría, bueno, no necesito compararme para crecer definitivamente. Como que puedo crecer sin necesidad de esa comparación. Ahora, fuera de eso, pues es que la comparación que hacemos normalmente tiende a ser injusta, en el sentido de que no nos comparamos con cualquier persona, solemos compararnos con alguien que consideramos que está en una mejor posición que nosotros. Entonces, en ese sentido, es importante que podamos reconocer realmente que lo que nosotros vemos no siempre es toda la realidad, y también que tratemos de hacer la comparación, si es que la vamos a hacer, aunque no es indispensable, no es necesario, no se necesita para crecer,
pero si la vamos a hacer, que la podamos ver de una forma más positiva, en el sentido, por ejemplo, de, ay, qué bien que tal persona pudo hacer esto. Eso quiere decir que se puede hacer, que se puede lograr. Yo también me puedo esforzar y yo también lo puedo lograr. Yo también puedo crecer, pero no verlo del lado de, es que a los demás les pasan solo cosas buenas y a mí malas, porque es una visión parcial de la realidad y de nuevo, estamos escogiendo con quién compararnos. Al final también hay personas que les pasan situaciones más difíciles que a nosotros, pero no nos comparamos con ellos. Esteban nos está diciendo que no se lleva bien con un hermano que tiene apenas 17 años. Hay muchos problemas en la familia, decepción, tristeza. ¿En qué medida el entorno puede afectar mucho las relaciones entre familiares? ¿Y cómo puede hacer un hermano mayor para acercarse más a ese hermano que está pasando todavía por la adolescencia? Bueno, me parece que tal vez tenemos como una descripción pequeña de la situación, no claro, conocemos a fondo el contexto, ¿verdad? Pero sí creo que en general es importante que pueda tratar de acercarse justamente desde la escucha, desde el no juzgar, desde el estar ahí para la otra persona, porque muchas veces lo que aleja a los demás de nosotros es el sentir que si nos cuentan lo que les pasa, los vamos a juzgar, criticar, y claro, de repente nos vemos tentados a dar un consejo a la otra persona o a decirle, bueno, es que, ¿por qué hiciste esto? Deberías haber hecho lo otro, pero no necesariamente eso le va a ayudar a mejorar, sino que más bien lo alejamos y cuando esa persona quisiera mejorar, no tiene a quién acercarse. Entonces es importante que podamos como cultivar ese espacio más compasivo hacia los demás. ¿Cómo manejamos esas ganas, esa sed de ser mejores, de guardar más dinero, de que nos vaya mejor en el trabajo, de viajar más, de comprar un mejor de todo, sin que nos afecte al nivel emocional? Es que hay algo que es muy importante, es esta parte que hablaba al inicio de poder, que tampoco realistas son. Daniela, ¿a partir de qué momento en la vida la autoexigencia se convierte en algo insano? Principalmente, bueno, cuando nos empieza a afectar el funcionamiento físico. Por ejemplo, cuando nos empiezan a dar dolores de cabeza, que tenemos fatiga, tensión muscular, eso de que tal vez decimos que estoy todo contracturado y tiene que ver con esa presión que me pongo. También, por ejemplo, cuando nos afectamos a nivel gastrointestinal, que tenemos vómitos, náuseas, dolor de estómago y pasamos así todo el día. El hecho también de que, por ejemplo, cuando no logramos al final cumplir con las cosas por todas estas exigencias y se vuelve una crítica hacia nosotros mismos, todo este tipo de cosas. Le agradecemos mucho, ella es la psicóloga Daniela Brenes, así que si la necesitan, ya sabe, aquí está disponible. Muchísimas gracias. Con todo gusto, gracias. Muy amable, gracias.